libro de Romanos capítulo 1, versículo 8 dice, hablando Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque soy testigo, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, decía Pablo, orando por los romanos. Versículo 10, y rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Seguimos un poquito más la oración de Pablo para ir a visitar a los romanos. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como también entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, decía Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Pueden decir amén. Estamos gozosos en el Señor. Estos días estuvimos proclamando un fin de año glorioso, un fin de año en bendición. Estuvimos aprendiendo de la palabra, estuvimos creciendo en el Señor. Esta es la última de esta serie de palabras, creo que estoy compartiendo en este tiempo. Luego voy a compartir otra serie de palabras, pero gozosos en el Señor, pero declarando ya en este mes ya el último esfuerzo de fe. Amén. El último esfuerzo de fe para terminar este año en bendición. Anímese, ya estamos ahí, aliéntese con todo, amén, porque terminamos este año en victoria, pero nos faltan unos últimos días. Entonces, en este tiempo ya vieron como los niñitos que van a la escuela, que le decimos, vamos, ya quedan los últimos días, Entonces le decimos, quedan los últimos días, los vas a terminar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dice que estaba uno que Gustavo Baqueano así en la calle, y cruzan unos ciclistas, ¿no es cierto? Y venían pedaleando, 3, 4 venían pedaleando y paran, ahí estaba Baqueano junto con un amigo, estaban ahí atando los alambres. Le dice, disculpe, buen hombre, dice, para la ciudad próxima, ¿cuánto falta? Dice, unos 30 kilómetros por ahí, le dice. Y le dice el Baqueano, sí, le dice, 30 kilómetros ya están, le dice. Y el otro agarra la bicicleta, iba en bicicleta y bueno, sigan adelante. Y el que estaba, el amigo del otro, le dice, pero ¿por qué le dijiste que está a 30 kilómetros en la próxima ciudad si está a más de 100 kilómetros? Le dice, no, dice, yo para animarlo, dice, para que no se desaliente y sigan adelante. Levantaba cantidad. Entonces en el tiempo yo le digo, no, pero ahora falta poquito. Usted no se desaliente, prepárese para terminar este año en fe y en bendición. Ya faltan los últimos días, falta re poquito, así que prepárese para terminar este año glorioso. Como a veces va a haber lucha, va a haber dificultades, pero estamos dando las últimas pruebas en este año para terminar en victoria. Yo te quiero soltar hoy una palabra de bendición. Amén. Ahora te explico este pasaje bíblico. Pero que vos entiendas que en este tiempo ya nos estamos lanzando a terminar un año glorioso, un año victorioso. Prepárese para terminarlo en bendición en Dios. Ya les digo, más a acordar, así como los niñitos que van a la escuela, que ya están ahí en los últimos días, prepárese porque en este fin de año, y por eso les quiero compartir esta palabra, porque va a ser un tiempo de crecimiento, un tiempo de aprendizaje donde Dios va a derramar sobremanera abundante sobre su vida la bendición. Pero así como están los niñitos, vieron que están en la escuela, que ya están terminando y los maestros le piden la prueba y le dicen, bueno, a ver lo que aprendiste, a ver lo que te enseñaron, ¿no es cierto? Dice que había un maestro de escuela dominical, que era un maestro bíblico, que estaba también enseñando en la iglesia. Terminaba el fin de año este maestro bíblico y le dice a los alumnos, bueno, la semana que viene, que era para fin de año, así como estamos nosotros ahora, dice, la semana que viene tráiganme algo, alguna cosa que ejemplifique alguna palabra que hemos enseñado durante el año, le dice el maestro bíblico. Bien, pasa la semana, a la semana siguiente llega uno de los alumnos y le dice, bueno, ¿por qué trajiste? Le dice, bueno, uno de los alumnos pasa con un racimo de uva. Y dice, ¿qué es esto? Le dice el profesor. Y el alumno lo mira y le dice, esto que traje acá simboliza, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos y mi padre es el labrador. Ah, muy bien, le dice, muy bien ese pasaje bíblico. Perfecto, le dice. Y pasa otro y sabe, vos pasar que trajiste, y trae una hogaza de pan, ¿no es cierto? Un pan así casero, pasa al frente, y dice, ¿y qué significa esto? Esto significa, yo soy el pan de vida, vení a mí y comé, dijo Jesús.
Ah, muy bien, le dice el maestro. Y siempre había un gallego también que estaba estudiando ahí. Viene el gallego con 2 baldes de arena, los empuja todos, tira 2 baldazos de arena así arriba del mostrador del profesor, tira todo así, un desastre hace. Y lo mira al profesor y dice, ¿qué es esto? Le dice, ¿qué es esto? Y el gallego lo mira y le dice, esto es el desierto. Y el profesor lo mira y dice, ¿qué desierto? Le dice, el desierto os digo, le dice. Jesús salía a decir el desierto. Empezaba que era un desierto, era una aplauso al Señor, que le saca la sonrisa. Los ojos en Dios. ¿Saben por qué? Este pasaje es espectacular. Este es un pasaje maravilloso en las Escrituras, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Es la oración de Pablo para ir a visitar a Roma. Pablo todavía nunca había ido a Roma. Vos sabés que no hay indicios de que alguna vez Pedro haya visitado Roma. Tampoco de que Pedro haya fundado una iglesia en Roma. Tampoco de que Pedro haya mandado alguna carta a Roma. Eso te comparto para que vos lo sepas. Pero sí la Biblia dice, el que está hablando acá es Pablo. Pablo sí visitó Roma, fundó iglesias en Roma y mandó la carta a los romanos antes de llegar a visitar a Roma. Y el libro de los Hechos termina diciendo que Pablo llega a Roma porque en Dios llegamos en bendición. Amén. ¿Qué estás orando en este tiempo? Vas a... Todavía no había llegado a Roma y en Hechos termina predicando Pablo en Roma. Se cumple la palabra del Señor. Pero este pasaje es tremendo porque el versículo 10 dice, orando al Señor para que Dios me dé buen camino, para que Dios me dé buen propósito, para que Dios guíe mi viaje y todo se dé en bendición, decía Pablo, ¿no es cierto? Orando sea por el nombre de oración. Ahora, lo que me llama la atención de este pasaje, porque ahora yo les voy a explicar, es el viaje de Pablo a Roma. Es quizás uno de los peores viajes que hay relatados en la Biblia. Yo diría que el único que le puede ganar tal vez sería Jonás, que cae con la ballena. Pero, ¿no es cierto? Pero en el libro de Hechos, capítulo 27 y 28, relata todo lo que fue el viaje de Pablo a Roma. Pablo oraba para que Dios le dé buen proyecto, para que Dios le dé buen propósito. Pero cuando vos lees, me hace acordar también del otro que estaba orando hacia el Señor y dice, Señor, estaba haciendo las peticiones para fin de año. Y este también oraba, Señor, este año, por favor, te pido para este año nuevo, dice, que no te confunda como el año pasado, dice, porque me diste una panza gorda y una billetera flaca, y yo te pedí una panza flaca y una billetera gorda. No, nosotros en el Señor, en este caso, cuando vos ves Pablo, vos decís, Pablo pidió por un buen viaje. Sin embargo, en el libro de Hechos, después léalo usted en su casa, el libro de Hechos 27 y 28 está todo el viaje de Pablo hacia Roma. Comienza con que él va con unos presos, no va en un barco común, sino que va con barcos con presos. No solo eso, sino que se larga una tormenta cuando sale Pablo y salen, y el barco durante días, meses, semanas, está luchando contra la tormenta y 2 por 3 tocando tierra. Es más, dice que en la última tierra que toca, Pablo le dice a los capatanes del barco y al centurión, le dice, por favor, no partamos, no salgamos, porque la tormenta está terrible, vamos a morir, le dice, está en el Hechos 27, vamos a morir nosotros y la nave se va a perder, le dice Pablo. Y dice que el capitán del barco no le hace caso y el centurión tampoco no le hace caso. Dice, no, hay buen tiempo, dicen ellos. La cuestión es que cuando salen en el medio del mar Mediterráneo, le agarra una de las peores tormentas en uno de los peores mares del mundo. La tormenta se llama Euroclidón. Le agarra un ciclón en el medio del mar, en un barquito de aquella época. ¿Saben lo que fue eso? Dice que ellos durante 15 días no vieron sol, no vieron luna y no vieron estrellas. Todo era noche y tormenta. Dejaron de comer y se abandonaron para morir. El último día, cuando imagínate, tú decís, Pablo está orando por un buen viaje, eso le ocurrió en el viaje. El último día el barco encalla en una isla perdida y clava la punta contra un esquife, ¿no es cierto?, que había en el mar, clava la punta del barco y no puede salir ni para atrás ni para adelante. Y ese último día, antes de amanecer en una isla perdida llamada Malta, dice que las olas azotan el barco, ¡pa, pa, pa! Y ellos no podían salir. Tal es así que las olas despedazan el barco, lo hacen añicos y se salvan de milagro. Nadando llegan al borde, a la orilla
orilla, a una isla perdida, se salvan en tablas, en maderas, en ramas, en lo que pueden, y llegan a la orilla. Los nativos de la isla, viendo a esta gente que se salvó de milagro de la tormenta, dice que estaban todos mojados, todos empapados, muertos de frío. Dice, vamos a hacer una fogata. Y Pablo va a hacer una fogata también entre ellos, cuando agarran una rama, le salta una víbora y le muerde encima en la mano. Y vos decís, ese era el viaje que estábamos orando para que sea de bendición. Ese era Y yo lo que te quiero decir en esta noche, y te quiero traer una palabra de revelación, y me hacía acordar porque nosotros estos días declaramos un fin de año en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hace un mes, dos, terminamos el año en victoria, terminamos el año en victoria, y algunos terminamos el año en victoria y vinieron la lucha y la prueba, y ahí estaban medio como a la deriva en el mar. Algunos no saben, no, pero varios hermanos estaban en lucha. Y Señor, pero decíamos, en el nombre de Jesús vamos a terminar en victoria. ¿Cuántos decían amén? Y me gozaban el Señor. La vez pasada, uno de los días, uno de los domingos, no eran que uno el otro, me acuerdo también, estábamos declarando en victoria, porque lo declaramos en fin de año en victoria, y vos sabés que hacía tiempo que yo tenía, porque estaban mal los cables de mi luz, y yo me había olvidado de cambiarlo. Lo cierto es que uno de los domingos que yo estuve predicando acá, nosotros nos quedamos sin luz en casa, y era domingo, y al otro día era feriado encima. Entonces yo ese día me acuerdo que estaba rollo, ay Señor, bueno, le pedí un cable a mi papá, pasamos un cable de luz, y estuve como 2 días pasando luz de la casa de mi papá, porque no me iban a poder venir a arreglar, porque yo encima soy electricista, y yo sabía lo que tenía, el pilar, se habían pelado todos los cables, ¿no es cierto? Y yo decía, vienen los de la luz y me van a decir, tenés que comprar cable nuevo. O sea que me iban a dejar sin luz igual, entonces yo esperé hasta 2 días, tuvimos como 2 días sin luz, pero diciendo, en el nombre de Jesús, no importa lo que pase, nosotros terminamos este año en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Lo tremendo es que, a pesar de eso, gracias a Dios, esta es una palabra de aliento, porque después, al otro día me vinieron, me pusieron la luz, lo acomodaron y quedó perfecto para la gloria de Dios. Lo que el enemigo determinó para destruirte, lo que el enemigo determinó para perturbarte, yo te quiero decir, es lo que Dios en este tiempo te va a traer victoria y bendición sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso en este pasaje, si yo te cuento ese pasaje, yo digo, fue uno de los eventos, uno de los viajes más terribles, contados a detalles, porque iba Pablo, iba Lucas contando la historia en primera persona de todo lo que vivieron, que fue terrible, fue tremendo. Pero no fue solo eso lo que pasó, sino que aún en el medio de las tormentas, esto que te quiero decir, en el medio de las tormentas fue cuando más se manifestó Dios. En medio de las pruebas dio Dios victoria tremenda. En el medio de las pruebas y en el medio de tu lucha, Dios se va a manifestar como nunca antes en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y si bien a lo primero no le hacían caso a Pablo, y Pablo era un loquito más que andaba por ahí, pero cuando en el medio de la tormenta ellos vieron perdida su vida, dice que cuando ellos estaban en tormenta, Pablo clamaba al Señor. Y Pablo cada día tenía un avivamiento en Dios. Y Pablo cada día lo visitaba un ángel ahí en el barco a hablar con él y a transmitirle las bendiciones de Dios. ¿Cuánto lo creen? En el medio de tu prueba vas a tener encuentros con ángeles, vas a tener bendición de Dios, vas a tener revelación de la palabra como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese pasaje, cuando ellos dicen que cuando pasan 15 días sin comer, porque esperan morirse, Pablo dice, el ángel de Jehová ha estado conmigo. Y no hubiera sido a hacerme caso y no salir, le dice Pablo. Ahí se entona tan Pablo. Le hubieran hecho caso. Pero, ya que no me hicieron caso, yo soy un siervo de Dios y estoy orando. Si bien la nave se va a perder, pero Dios me concedió la vida de todos ustedes. Y gracias a mi oración, ninguno de ustedes va a morir. Y yo tengo que llegar sano y salvo hacia Roma, le dice Pablo. Miren qué tremendo. En el medio de... se coman, aliméntense, fortalezcanse, porque Dios me dijo, el ángel de Jehová estuvo conmigo, ninguno de ustedes morirá. Gracias a Pablo, todas esas vidas se salvaron. Gracias a tu oración, en medio de la lucha, en medio de la prueba, hay vidas que van a ser salvadas. Hay vidas que van a ser rescatadas. Gracias a Pablo, lo tremendo es que a veces nosotros pensamos que Pablo sí oraba por un viaje tranquilo, pero Dios le dice, no te preocupes, Pablo, no te preocupes por el problema, porque es necesario que comparezcas de mí ante el César. Pero en el medio va a haber alguna lucha, pero esas luchas yo le voy a transformar para bendición. Y en el barco todos conocieron que había un siervo de Dios que estaba clamando y que gracias a él todos se salvaron.
Luego cuando el barco encalla y se despedaza el barco, le dice Pablo, no mates, no toques a ninguno, le dice el centurión, ninguno se va a escapar. Ya Pablo comienza a dirigir como siervo de Dios. Miren qué tremendo. Y dice que en ese momento cuando ellos llegan a la isla, predican en la isla de Malta, una isla porque Pablo era apóstol de Jesucristo, nunca se había predicado en esa isla. Y gracias a ese naufragio, ellos llegan a ese lugar, muerde una serpiente venenosa. Entonces los que estaban nativos de la isla dicen, este hombre es reo de muerte, dice, escapando del mar, lo persiguen los dioses para matarlo. Pero dice que pasaba el tiempo y a Pablo nada no le pasaba. Y luego cambian de opinión y dicen, no es reo de muerte, este es un Dios. No era ni una cosa ni la otra. Era Pablo, apóstol de Jesucristo, predicando el Evangelio del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Y es en ese entonces que Pablo le dice, Dios, de quién soy, a quién sirvo, y le comienza a predicar. Y el hijo del jefe de la isla de Malta estaba enfermo y comienza a orar y la gente se comienza a sanar. Y Pablo está con ellos 3 meses en la isla y el jefe de la isla lo lleva al palacio y lo tiene en el palacio porque él oraba por los enfermos y ora por su hijo, se sana y durante 3 meses le dio todos los honores, todo el privilegio, hasta que luego vino otro barco y es transportado a Roma y ya hacen un buen viaje, ¿no es cierto? Pero era necesario que Pablo predicara. Era necesario que Pablo, Dios le permitió pasar por esa tribulación, porque gracias a esa tribulación, cantidad de personas fueron salvas. Yo te quiero decir, en medio de tu tribulación, hay tribulaciones, hay pruebas que no van a venir por vos. Hay tribulaciones que van a venir por las cosas de otros. Pero en el medio de eso, Dios te va a utilizar para manifestar su gloria y para mostrar sus milagros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en medio de la prueba, el Hijo de Dios no se conoce en los momentos sencillos, en los momentos que estamos todos bien, ¿no es cierto? Sino en los momentos difíciles. Cuando hay prueba, cuando hay lucha, es ahí donde se conoce el verdadero Hijo de Dios. Ese que había un hombre, un sabio, que tenía una perla preciosa de gran valor. Un día un príncipe cruza cerca de ese sabio y le dice, sabio, vendeme tu perla, te la quiero comprar, decime el precio. Y el sabio le dice, no te preocupes, príncipe, tomá, te la regalo, le dice. Y el príncipe agarra la perla y se va contento, dice, oh, me la regaló. Como a los 2 días vuelve al sabio y le dice, sabio, toma, te devuelvo la perla. Le dice, dame eso que vos tenés de más valor, que es tan tremendo que te hace regalar esta perla como si fuera nada. Que nosotros tenemos que entender, cuando en medio de las pruebas, cuando en medio de la lucha, la gente va a ver qué es lo que nosotros tenemos de más valor. Que cuando hay problemas, que cuando hay dificultades, que cuando la gente está corriendo, vos estás en paz y estás tranquilo. Vos estás en el gozo de tu Señor. Vos estás seguro, porque en las manos del Señor, el Señor te tiene esculpido en sus manos. ¿Cuántos están entendiendo? En medio de las pruebas, en medio de la lucha, se conoce el Hijo de Dios. No en los momentos sencillos, en los momentos que todo va bien. Cuando las cosas vayan para todo mal y a vos te vean con cara de paz, con cara de gozo, alabando, gozándote en el Señor, es ahí donde la gente se va a convertir. Cuando en el medio de la tormenta Pablo estaba tranquilo y decía, el ángel de Jehová estuvo conmigo, el Señor me estuvo visitando, no se preocupen porque nada nos va a pasar. Mientras los otros corrían, morimos, decían, en el medio de la tormenta Eurocleón, él estaba en paz porque Dios estaba con él. En medio de la tormenta, tal vez Dios, por eso te digo, tal vez Dios no va a responder la oración como vos pensabas. Tal vez no va a ser, ¡ay Señor, te pedí esto! Tal vez va a ser de otra forma, pero de la forma que Dios te responda, tenés por seguro que es la mejor forma y los milagros van a venir a tu vida. No sé cómo vas a terminar este año en victoria, pero lo vas a terminar en victoria. No sabíamos cómo Pablo iba a llegar a Roma, pero llegó a Roma en el nombre de Jesús. Amén. Por eso en este tiempo, en medio de las pruebas, que la gente pueda ver un Hijo de Dios predicando el Evangelio del Señor. Me hacía acordar, hace muchos años, mi mamá y yo teníamos un programa de radio cristiano donde predicábamos del Señor, y termino con esto, donde predicábamos del Señor, y en esos días fallece mi abuela, mi abuela Dora, fallece la mamá de mi mamá, y a los 2 o 3 días seguimos predicando. Mi mamá eso predicaba junto con mi papá en la radio, y seguimos predicando del Señor, ¿no es cierto? Y me acuerdo que ese día, cuando va mi mamá y está predicando así la palabra, la propia dueña de la radio viene y le dice, qué impresionante, le dice, qué tremendo usted, le dice a mi mamá, ¿no es cierto? Y luego siempre le dijo, nunca puedo olvidar ese día, porque hace unos días que murió su mamá, y hoy usted con la paz que habla, las cosas que dice, y cómo habla de Dios.
nunca escuché esto. Y le dice esta señora, yo estaría muerta de dolor, muerta de tristeza. Y le dice a mi mamá, le dice, sí, yo también me siento un poco triste, pero gracias a Dios yo tengo a Cristo en mi corazón. Y yo sé que mi mamá se fue al cielo y que ella no puede venir a mí, pero ya algún día me encontraré con ella. Y le predicó del Señor. Y acá dice, Señor, qué tremendo, porque en este momento alguien no podría hablar. ¿Qué es esa paz? ¿Qué es lo que vos tenés? En los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, es cuando se ve el verdadero Hijo de Dios. Cuando todos corren, cuando todos no saben para dónde van, usted esté tranquilo, porque Dios está de su lado, porque usted va de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te quería dejar esta palabra simplemente que sea de bendición para tu vida, para terminar este año en victoria. Por eso te digo, porque estamos orando, así como Pablo era un hombre de oración, un buen viaje, un próspero, tranquilo, pero en medio de una tormenta terrible. Pero no te preocupes por la tormenta, porque vas a llegar a buen puerto. Luego termina el libro de los Hechos, Pablo predicando en Roma como Dios se lo había prometido. Y vas a terminar este fin de año, un fin de año en victoria, como Dios te lo prometió. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por esta palabra que sea de bendición. Señor amado Padre Santo,